Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Les damos la bienvenida a este su programa Buenos días Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día en oración y por supuesto meditando la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que necesita, la leche espiritual no adulterada que necesita todo nuestro ser para ayudarnos a permanecer fuertes y firmes en el Señor. Sobre todo en estos tiempos tan duros y tan difíciles, donde vemos que necesitamos un refuerzo espiritual, un refuerzo y un superalimento que nos ayude a estar afirmados y a estar siempre fortalecidos y siempre con nuestra fe bien fortalecida y bien establecida. Estamos en tiempos difíciles, mis hijos, en tiempos muy complicados, donde, igual que como dice la Biblia, el amor de muchos tiende a enfriarse, la fe de muchos tiende a decaer y cae la confianza en Dios, pero también la confianza en nosotros mismos. Y eso no lo podemos permitir. ¿Quién nos ayuda? El Señor. El Señor es el único que puede ayudarnos, es el único que puede fortalecernos para que no caigamos. Entonces quiero invitarles a que dispongamos nuestro corazón y a que continuemos meditando en la palabra de Dios. El día de ayer estábamos estudiando en Samuel, en el capítulo 4. Pues este capítulo nos revela una tremenda tragedia. Es un capítulo bastante triste y bastante impactante. Y es que se cumple la profecía que Dios le dio al profeta, al sacerdote Elí, a través del profeta Samuel, a través de un niño. Mire esto, qué interesante, porque Samuel no era en ese momento un gran hombre, un hombre de renombre, perdonen la redundancia de palabras. Era simplemente un niño, un jovencito, y ese jovencito recibió una palabra de Dios, y vino y se la trajo a su líder espiritual, a su pastor. No es fácil para muchos pastores, y sobre todo que yo creo que no fue fácil para Elí, pues haber recibido esa palabra de parte de su discípulo, una sentencia, un juicio que venía de parte de Dios sobre él y sobre su casa. Pues aquí se cumplió en el capítulo 4, como nos relató cómo los filisteos tuvieron victoria, cómo el arca del pacto cae en manos de los filisteos, pero sobre todo cómo muere el sacerdote Elí. Pero al final de todo, en los últimos versículos nos muestra una tragedia más grande, y es una de las mujeres de uno de estos hombres, de los sacerdotes, de los hijos de Elí. Estaba teniendo a su hijo, y dice que ahí se le fue el alma. Dice que ahí esta mujer, mientras paría, se estaba muriendo y se estaba muriendo de tristeza. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenía tristeza? No tenía tristeza tanto por la derrota del pueblo de Israel. No tenía tristeza tanto por la muerte de su marido y por la muerte de su suegro. El grito de tristeza fue porque cayó el arca. Y así lo exclama. Y lo dice
y dice que llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y ahí esta mujer muere. ¿Qué tanto dolor? Ahora, todo este capítulo es como el colofón, como el cierre de toda una tragedia que empezamos a ver desde el libro de los jueces. Una realidad que empezamos a ver desde el libro de los jueces. Toda esa realidad termina aquí. ¿En qué termina? En que se pierde el objeto más sagrado. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 5 y ya vamos a comentar. Dice el capítulo 5: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a ver entonces aquí varias cosas que suceden. Como les decía antes, pues los filisteos descubrieron que había un secreto en las victorias de Israel. Desde los tiempos de Josué, Dios le había dado un mandato. Dios le dio un mandato a Josué, y era la clave para la victoria, y es que el arca del pacto, siempre estuviera presente en las batallas y que fuera adelante. Y era tradición que en las batallas o en los enfrentamientos, Dios mismo o los sacerdotes estuvieran delante, llevando el arca del pacto, haciendo una especie de representación de que Dios va adelante, de que Dios es el que está adelante. Pero aquí hay una situación, y esto tiene mucho que ver con todo lo que estudiamos en el libro de los jueces. ¿Qué pasó? Que en el libro de los jueces nos encontramos con que el pueblo
se alejó de Dios. En el libro de los jueces nos encontramos con el hecho de que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Que el pueblo estaba totalmente alejado, alejado de Dios. ¿Qué pasó? Y esto terminó por porque esto terminó con el hecho de que Dios abandonó, el pueblo, no había respaldo. O sea, el arca era simplemente, pues era un objeto más, pero también fruto de ese alejamiento, pues no hubo más respaldo y se vino un juicio muy grande. Un juicio muy grande. Entonces mire que aquí pasa esto. Los filisteos capturan el arca y se la llevan hasta un lugar llamado Asdod. Desde Benecer hasta Asdod. ¿Y qué hicieron con el arca? Cogieron el objeto más sagrado. Estos paganos cogieron el objeto más sagrado y lo llevaron a uno de sus templos. A un templo pagano. Al templo del dios Dagón. Lo llevaron al templo del dios filisteo Dagón. Y dice que lo meten ahí en la casa de Dagón y lo pusieron junto a Dagón. Ya vamos a explicar también dentro de un momentito a nivel espiritual esto qué significa. Pero dice que al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana y ¿qué encontraron? Encontraron al dios Dagón, a la estatua del dios Dagón, postrada delante del arca de Jehová. Y esto es una cosa bastante fuerte para unos pueblos que son pues muy supersticiosos y unos pueblos que tienen su creencia puesta en los ídolos. Esto suena gracioso, pero es la demostración. O sea, Dios quiso darles una demostración de quién es Dios y sobre todo quién es superior. Sobre todo quién es superior. Dice que ellos tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Pero al siguiente día, dice, volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, la segunda vez, o el segundo día, Dios da esa demostración. Dios da esa demostración de superioridad. Entonces, aquí vemos cómo Dios mismo está demostrándole a los pueblos paganos quién es Él. Dios mismo está demostrándole a los pueblos paganos lo que significa meterse con Él. Tratar de tocar las cosas sagradas. Y esto es una de las lecciones grandes que vemos aquí en este capítulo. Luego vemos cómo Dios empieza a traer juicios sobre estas naciones. Dios empieza a traer juicios y dice el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó. Dice, y los hirió con tumores en Asdod. Los hirió con tumores. Esto es juicio. ¿Por qué? Porque ellos se ensañaron en contra del pueblo de Israel. Entonces aquí vemos dos puntos de vista. El punto de vista de los filisteos, pero vamos a ver también el punto de vista del pueblo de Israel. Y vamos a sacar una lección. ¿Qué pensaron los filisteos? Pues el arca es el trofeo. La tomaron como un trofeo de guerra. Como un trofeo de guerra, como un objeto sagrado.
como un objeto sagrado, y seguramente pretendían adorar ese objeto sagrado, volverla un objeto de idolatría. Y el arca del pacto, recuérdelo, amado oyente, que el arca del pacto es el objeto más sagrado para el pueblo de Israel. Y digo es porque, a ver, lo tendrán en algún lugar, todavía lo tendrán en algún lugar escondido eh, bajo máximo secreto. No, nadie sabe dónde está, nadie sabe eh, dónde se encuentra. El hecho es que hay planes de construcción del tercer templo en Israel. Hay planes de construcción. Ya los arquitectos y los ingenieros tienen listos los planos, tienen planificado todo, absolutamente todo, para la construcción del tercer templo. Y obviamente dentro del tercer templo tendría que estar el arca del pacto, el arca que representa la presencia de Dios mismo. Ahora bueno, eso ya es otro tema que lo dejaremos para posteriores, para posteriores charlas. Lo que vemos aquí es que los filisteos quisieron tomar el arca como un amuleto de la buena suerte. Quisieron tomar el arca como un Dios más, como un objeto para adorarle, para bendecirle. Pero ¿cuál fue la demostración? La demostración fue que Dios demostró su superioridad. Dios dijo, en otras palabras, Dagón no es más fuerte. Dagón se postra delante de la presencia del más grande, del Dios fuerte y victorioso. ¿Qué nos demuestra eso? Ya a nivel espiritual. Que no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Que no hay otro Dios. Seguramente los filisteos, bueno, seguramente no, es la verdad. Ellos han puesto su esperanza, pusieron su esperanza en el Dios Dagón. Y menospreciaron al Dios de Israel. Y esa esperanza quedó rota. Esa esperanza quedó quebrantada delante de Dios. Pero también vemos aquí otro punto importante. Y es el hecho de que, ya interpretándolo de manera diferente, el hecho de que el arca, el objeto sagrado, el objeto consagrado a Dios, fue a meterse a lugares paganos, a lugares de los incrédulos, a lugares corrompidos y corruptos. Y esto también nos da un mensaje. Mire, ¿qué pasa cuando lo sagrado se mezcla con lo pagano? ¿Qué pasa cuando las cosas sagradas de Dios las mezclamos las tratamos de mezclar con las cosas paganas? Eso no es nada bueno. Mire, desde siempre Dios nos enseña en su palabra y nos enseñó en la ley, en la Torá, la importancia de no mezclar. Uno de los mandamientos que aparecen en la Torá, en el Pentateuco, es que no mezclen. No mezclen semillas, no mezclen especies, no mezclen lo santo con lo inmundo. Dios mismo le ha enseñado a su pueblo y nos ha enseñado la importancia de que lo sagrado no se mezcla con las cosas inmundas, porque eso trae grandes problemas. Lo que vemos aquí en este capítulo es una muestra de eso. Los filisteos cogieron el arca, la metieron
a lugares no santos, a lugares inmundos. ¿Y qué vino como fruto de eso? Vino desgracia, vino destrucción, vinieron enfermedades, vinieron tumores. Dice en el versículo 9 también de nuestro pasaje, dice, aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y aquí viene la lección de hoy, mis amados. Mire, las cosas sagradas de Dios son sagradas y no se mezclan con las cosas inmundas, no se mezclan con las cosas paganas. Ahora, usted y yo hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Usted y yo hemos sido santificados. Por lo tanto, usted y yo somos santos. Y como personas santificadas, no tenemos nada que hacer en lugares de inmundicia o en lugares paganos. Usted dirá, pero qué exagerado. No, no es exageración. Hay lugares, hay ambientes, hay conversaciones, hay entornos sociales que ya no son para nosotros como hijos de Dios. Usted y yo ya hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Usted y yo recibimos un llamado. En el libro de Levítico, en el capítulo 20, Dios nos da una palabra cortica. Pero ahí en Levítico 20, el versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dios nos hace un llamado a la santificación. Usted y yo ya hemos sido santificados. Por lo tanto, lo santo no se mezcla con lo profano. Lo santo no se mezcla con las cosas del mundo. Y esta es la lección que usted y yo debemos aprender hoy. Mire, los filisteos creyeron que tomar el arca era como un amuleto de la buena suerte. La tomaron como un trofeo de guerra. Pero mire lo mal que les fue. Pero mire todo lo que sucedió en el entorno cuando mezclaron las cosas santas con lo profano. Las cosas santas son las cosas santas. Ahora les voy a dar otro ejemplo que también está en la Biblia. En el libro de Daniel aparece una historia. Bueno, primero vamos a meter el entorno. Todas estas cosas santas, el tabernáculo, el arca del pacto, el candelabro, todo esto. Cuando Israel fue invadido por Babilonia, todos esos objetos sagrados se los llevaron. Se los llevaron como un tesoro a Babilonia. Y entonces por allá hay un rey que en medio de su juerga, de su borrachera y de su locura, manda a traer todos esos objetos sagrados y los contamina. Empieza a hacer fiestas, a adorar ídolos y a utilizar estos objetos sagrados. ¿Qué pasó? Vino la mano de Dios. Vino la mano de Dios. Literalmente. Apareció una mano en la pared. Literalmente apareció una mano en la pared que escribió unas palabras, una sentencia, que luego la interpreta el profeta Daniel.
que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Por tanto, Dios hoy quita tu reino y se lo da a los medos y a los persas. Mira un juicio sobre ese rey y sobre ese reino de Babilonia. Un juicio grande. A mis amados, no juegue con las cosas sagradas. Las cosas sagradas de Dios son sagradas y santas. Pero yo creo que el objeto más sagrado y santo es su propia vida, nuestra propia vida. Y nuestra propia vida, habiendo sido ya santificada, no tenemos nada que hacer en medio del pecado, en medio de sociedades y entornos corrompidos. También la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que el pecado, aún ni nombrarlo en nuestra vida, no se toca a lo inmundo. No se toca. Esa es la lección de hoy. Un llamado a santificarnos. Un llamado a salir de en medio de la contaminación espiritual. Un llamado muy grande a vivir una vida santa y una vida limpia cada día delante de nuestro Padre. Vamos a orar y terminemos este tiempo. Amado Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad que llena nuestras vidas y que llena nuestros corazones. Amado Padre, hoy nuestro corazón se inclina delante de ti. Nuestro corazón y todo nuestro ser se inclina delante de tu presencia. Padre, nuestro anhelo es adorarte a ti. Nuestro anhelo es bendecirte a ti. Postrarnos ante tu magnificencia y ante tu poder. Mi Señor, gracias, porque por la sangre de Jesús tú nos santificaste. Porque por la sangre preciosa de Jesús tú mismo nos levantaste y nos limpiaste. Gracias por la victoria en la cruz. Gracias, Padre Dios, por traer victoria a nuestras vidas y a nuestros corazones. Permítenos salir de entornos que contaminan, de lugares que contaminan nuestras vidas, de lugares paganos, contaminados, de entornos sociales que están viciados. Permítenos hoy, Señor, vivir una verdadera santificación en ti, Señor. Hoy nos has dado una gran lección, que lo sagrado no se mezcla con lo profano. Es como el agua y el aceite. Es como mezclar el agua y el aceite. Permítenos hoy, oh Dios, ser santos, porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día, a santificar nuestra mente, a santificar nuestro corazón, a santificar cada parte de nuestro ser. Yo te alabo, Padre Dios, y te bendigo en esta mañana. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que hables, que sigas hablando a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.